Estás viendo las últimas imágenes de una niña de 7 años, que en diciembre de 2022 desapareció de su casa en extrañas circunstancias. Y apenas unos días más tarde, la investigación reveló un detalle completamente perturbador. Y de esta manera comenzó uno de los casos que más ha impactado no solo al estado de Texas, sino a todo Estados Unidos. Un caso tremendamente perturbador que terminó en una condena ejemplar. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Athena Strand. Acompáñenme a ver todos los detalles. Athena Presley Monroe Strand nació el 23 de mayo de 2015 en una comunidad rural del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Fue hija de un hombre llamado Jacob y de una mujer llamada Madeline, y poco después de su nacimiento sus padres se separaron y formaron una nueva familia. Esto no impidió que los primeros años de Athena fueran muy buenos, marcados por mucho amor de parte tanto de la familia que había formado su madre como de la de su padre. Además de eso, tenía muy buena relación con todos y decían que era una niña con una personalidad increíble. Ya para el año 2022, Athena estaba en su primer grado de primaria y sus profesores en la escuela decían que era una niña con muchas posibilidades, una pequeña que hacía fácilmente amigos y además de eso alegraba a todo el salón. Cuando los padres de Athena se separaron, su padre se mudó a Texas y si bien había mucha distancia entre ellos, realmente se llevaba muy bien y él veía a su hija varios meses al año. En ese 2022, cuando ella tenía 7 años, tuvo que mudarse unos meses a Texas con su padre por un problema de salud. Pero al final de cuentas era una niña muy feliz, que la pasaba muy bien con sus dos familias y que tenía un círculo muy cercano que la quería mucho y además de eso, a la cual le iba muy bien en su vida. La vivienda de su padre, ubicada en el norte de Texas, estaba rodeada de granjas, campos de ganado, zonas boscosas y pequeños estanques. Era una zona muy tranquila. El plan era que Athena regresara a Oklahoma con su madre en el mes de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, esto nunca pudo suceder. Y es que el 30 de noviembre de 2022, Jacob, el padre de Athena, estaba trabajando en el campo cuando recibió una llamada alarmante. Su esposa le dijo que Athena había desaparecido. Le comentó que tenía 1 hora buscándola. La mujer le dijo que ella pensaba que la niña estaba en su habitación y en algún momento del día la fue a buscar y no la encontró. Y fue en ese punto que comenzó la búsqueda por su cuenta y con ayuda de sus hermanos y de otras personas que había en la casa, pero no la encontraban. Jacob, extremadamente nervioso y pensando que este no era un comportamiento normal de su hija, llamó al número de emergencias para reportarla como desaparecida. Y rápidamente varias unidades de los servicios de emergencia y también de policías estuvieron en la casa tomando la declaración de todas las personas que había ahí. Y se reportó oficialmente a la niña como una persona desaparecida. Desde ese momento comenzó la búsqueda oficial. Se imprimió un cartel con su fotografía y se comenzó a repartir en todas las inmediaciones. Además de eso, agentes de la policía, voluntarios, vecinos y amigos de la familia comenzaron a buscarla en los alrededores de la casa. Pero era una búsqueda bastante dura. En ese mes en Texas anochece muy rápido y además de eso se llegan a unas temperaturas extremas, por lo cual era muy difícil realizar la búsqueda. Al día siguiente, 1 de diciembre, las cosas no fueron nada distintas. Parecía que a la niña se la había tragado la tierra. Fue en ese momento que la oficina del alguacil decidió activar una alerta Amber. En ella la describían como una menor en peligro y señalaban que había sido vista por última vez en su casa, además de describir la ropa que tenía. Entre tanto, las autoridades no descartaban la posibilidad de que alguien se lo hubiese llevado. Pero varios medios de comunicación, a pesar de que las autoridades no habían declarado nada de esto, comenzaron a difundir la hipótesis de que la niña había huido de casa después de haber tenido una discusión con su madrastra. Incluso en estos mismos medios de comunicación se comenzó a decir que Athena ya tenía un historial de escaparse de la casa de su padre y se dijo que tenía muchos problemas con su madrastra.
tuvo que ser la misma madre de la niña la que salió a desmentir toda esta información, diciendo que nunca habían tenido problemas con la pareja del padre de Athena, ni ella ni la niña, y además de eso que la pequeña no solía escaparse de su casa, que ese no era un comportamiento habitual en ella. Sea como sea, la policía siguió con las búsquedas utilizando drones, equipo especializado, perros adiestrados y todo lo que tenían a su mano para poder encontrar rápido a la pequeña. Pero parecía que estas búsquedas no daban los resultados que ellos querían y también comenzaban a sentirse cada vez más y más desesperados. Además de eso, también se dijo que tanto Jacob como Ashley, el padre y la madrastra de Athena, estaban colaborando plenamente con la investigación, y se explicó que la policía estaba registrando las 2,5 hectáreas que tenía la propiedad familiar, incluyendo la vivienda, el interior de la casa, debajo de la estructura y todas las áreas cercanas. Conviene aclarar un poco aquí que la distribución de la propiedad era un poco confusa, por así decirlo. Había una casa vieja y abandonada en el terreno donde nadie vivía. Tenía las ventanas rotas, se estaba cayendo a pedazos y necesitaba ser demolida. Al parecer ese era el plan que tenía Jacob, pero no lo había podido concretar, por lo cual la familia estaba viviendo en un tráiler dentro de la propiedad. Además de eso, se dijo que Athena y su hermanastra de 10 años se estaban quedando de manera temporal en un cobertizo sin terminar, ubicado a algunos metros de la residencia principal mientras se hacían todas las remodelaciones necesarias y ya la familia se podía mudar a la casa grande que se iba a demoler y volver a construir. Fue durante esos primeros días de investigación que se tuvo un pequeño avance, y es que varios perros lograron marcar el olor de Athena. Se veía como que la niña hubiese dado vueltas en la propiedad, pero luego de un rato el olor desapareció y los perros ya no pudieron rastrearla más. Realmente lo que en cierto momento se vio como un avance, en ese momento muy puntual no ayudó para nada, ya que solamente tenía a los investigadores dando círculos en la propiedad y no les daba realmente algún indicio de qué podía haber ocurrido con la niña. Además de eso, las autoridades también comentaron que para ese punto ya la investigación tenía que pasar a ser una investigación criminal. Habían pasado más de 24 horas y en ese momento ya se podía confirmar oficialmente que estaba la posibilidad de que se hubiese cometido un crimen, y la posibilidad comenzaba a tomar cada vez más y más fuerza. Además de eso, también se dijo que se estaba haciendo un gran operativo de búsqueda. Se estaba entrevistando a muchas personas y se estaban buscando muchas pistas. Al final el caso dio un giro definitivo. Los investigadores aseguraron que había ocurrido un hecho criminal y que tenían que saber qué había pasado con la niña. Además de eso, también dijeron que tenían información de algunas cámaras de seguridad en las cuales se podía ver una camioneta de reparto. Esta camioneta de reparto había sido rastreada hasta llegar al conductor. Se dijo que la tarde en la cual la niña había desaparecido, este hombre había estado haciendo algunas entregas por la zona, incluida la casa de Athena y su familia. Él había hecho algunas entregas de regalos para Navidad, específicamente un regalo que era para la pequeña. Las autoridades comentaron que en ese momento él era un sujeto importante en la investigación y que tenían que comenzar a investigar más y más qué había sucedido, porque al final de cuentas él tenía la excusa perfecta. Había llegado a la casa, era una persona que se podía interpretar como de confianza y había tenido todas las probabilidades y posibilidades de llevarse a la niña. El sujeto entonces fue localizado y arrestado. Su nombre era Tanner Lynn Horner, un hombre de 21 años que se desempeñaba como repartidor de una reconocida empresa de envíos. Durante el interrogatorio, él terminó confesando su participación en la desaparición de la pequeña. En la versión que dio Tanner a las autoridades, dijo que en efecto él había llegado a la casa de Athena. Comentó que la niña se había puesto en el camino de su vehículo y que al dar marcha atrás él no se había dado cuenta que ella estaba ahí y que la había atropellado quitándole la vida. El hombre en esta primera versión aseguró que se había asustado muchísimo al ver que la niña no tenía pulso, así que decidió subir su cuerpo al camión de repartos y luego de eso seguir con sus repartos como si nada hubiese pasado, y después se deshizo del cuerpo de la niña. Esto quiere decir que mientras todo el mundo estaba buscando a Athena, mientras ella salía en los noticieros, mientras la familia pedía que la niña volviera con vida y con bien, ella ya estaba sin vida y este hombre sabía en dónde estaba y no dijo nada. Realmente era una persona muy reconocida en la sociedad, allí en esa comunidad,
pero sí que era alguien que estaba al tanto de todo lo que pasaba. Durante ese mismo interrogatorio, este hombre dio la ubicación del cuerpo de la menor. Los oficiales fueron hasta el lugar que él había marcado y en efecto encontraron el cadáver allí. Luego de eso, el cuerpo fue trasladado a los servicios forenses para proceder con la investigación, y unas horas después se dio la conferencia de prensa donde se dijo tanto que Tanner iba a quedar bajo custodia policial, como en efecto que el cuerpo encontrado era de la pequeña Athena. Obviamente, todas estas noticias hicieron que la comunidad estuviera completamente conmocionada. Después de quitarle la vida a la niña, este hombre había estado trabajando y había estado entre ellos muy tranquilamente, bajo la mayor normalidad posible, y pensaban que al final de cuentas eso lo hacía un monstruo. Inmediatamente la gente comenzó a investigar la vida de Tanner. Se supo que él no trabajaba directamente con la compañía de envíos, sino que era un contratista independiente, y trascendió que tenía un hijo pequeño y estaba prometido. También se comenzó a difundir en medios y en redes sociales perfiles con mensajes llenos de indignación y enojo, y comenzaron a surgir algunas publicaciones y testimonios de personas que aseguraban haber tenido experiencias perturbadoras con él en el pasado. Entre los testimonios había uno que generó mucha repercusión, uno de una mujer llamada Shia Marie. Ella contó que llevaba años advirtiendo públicamente sobre Tanner y aseguró que había tenido conductas inapropiadas con ciertas chicas jóvenes y vulnerables. Después de conocer lo que había pasado con la pequeña Athena, esta mujer comenzó de nuevo a hablar explícitamente de lo que Tanner le hacía a las niñas y a las jovencitas, y decidió comenzar a pedir justicia por la menor y por su familia. También en redes sociales surgieron comentarios dirigidos hacia la prometida de Tanner. Muchas personas afirmaban que ella ya conocía de los rumores y las acusaciones previas que tenía el hombre, pero simple y sencillamente había hecho oídos sordos. Al final, la muerte de Athena terminó siendo trágica e incomprensible, y sacudió por completo al estado de Texas. El apoyo de la comunidad para la familia de la niña fue prácticamente masivo, y miles de personas, no solo de Texas, sino de todas partes del país, enviaron mensajes de apoyo y condolencias a la familia de la niña. También se iluminaron varios edificios públicos y estructuras emblemáticas en color rosa, el color favorito de la pequeña. El 5 de diciembre, además, se organizó una jornada en la cual cientos de personas se vistieron de rosa para mostrar apoyo a la familia, y además realizaron vigilias multitudinarias en memoria de la pequeña. Obviamente la familia también estaba conmocionada, y 3 días más tarde la madre de Athena habló en una rueda de prensa, recordando que la propiedad donde sucedió todo había sido el mismo terreno donde su ex esposo, el padre de la niña, había crecido, un lugar donde siempre se habían sentido seguros. Luego, para terminar su mensaje, dijo que su hija era profundamente amada no solamente por ella, sino también por su padre y por su familia. Después de la conferencia, también se comenzaron a hacer públicos distintos documentos judiciales vinculados al caso. En ellos se reveló que la camioneta de reparto tenía cámaras instaladas por un proveedor externo, capaces de grabar clips continuos de 1 minuto. Este material sería clave para la investigación. Y se reveló que en estas grabaciones se podía ver una versión muy distinta a la inicial dada por Tanner, ya que en los videos se podía ver al hombre llevarse a Athena completamente consciente, y se veía también a ambos en el vehículo, según se dijo, manteniendo una conversación, cuya naturaleza no fue revelada en ese momento. Ante esta nueva información, las autoridades decidieron volver a presionar a Tanner en otro interrogatorio, y al final terminó diciendo que en efecto había ejercido violencia, no dijo de qué tipo, en contra de la niña dentro de la camioneta. Dijo que él la atropelló, pero que si bien no había sido como en su versión oficial que la había matado en el momento, tenía mucho miedo de que la niña le dijera a sus padres que había sido él quien la había atropellado y luego tener que pagarles mucho dinero, perder su licencia y su trabajo y muchas otras cosas más. Así que dijo que en efecto él había atropellado a la pequeña, en ese momento no le había hecho una herida de gravedad ni tampoco para que ella muriera, la había subido al vehículo y luego de eso le había quitado la vida ejerciendo violencia. Como les digo, no especificó cómo, ni tampoco en los registros públicos de ese momento se especificaba cómo él le había quitado la vida. Al final de cuentas, este cambio de versión no ayudó para nada al hombre. Había mentido ya una vez a la policía y solamente porque había salido nueva evidencia que él desconocía que existía, había dado más detalles, vamos a decirlo así, aunque realmente no eran detalles reales de lo que había pasado.
Al final de cuentas comenzó una investigación muy exhaustiva por parte de las autoridades. Lo que querían saber era qué había pasado en realidad para que la niña tuviera la justicia que se merecía. Así la investigación fue avanzando y cada vez se arrinconaba más a Tanner con estas versiones que había dado. Al final, él se declaró formalmente culpable de secuestro agravado y asesinato capital, evitando así un juicio centrado en determinar su culpabilidad. Desde ese momento el proceso pasó ya a enfocarse en la sentencia que el hombre debía recibir, y fue a principios de mayo de 2026 cuando por fin Tanner enfrentó a la justicia. Fue aquí en este juicio ya que se tenía que demostrar, como les digo, no la culpabilidad de Tanner, porque él ya se había declarado culpable, sino que la fiscalía tenía que mostrar todos los agravantes. Ellos estaban buscando la pena capital, así que tenían que demostrar que el crimen había sido horrible. Y algo que los ayudó mucho a demostrar esto fueron los resultados forenses que se le hicieron al cuerpo de la pequeña Athena. Se determinó que la niña había sido abusada sexualmente, que había ADN masculino en su cuerpo y que este ADN era el de Tanner. Se dijo además de eso que había sufrido distintos tipos de violencia, y ya solo con esto evidentemente se podía mostrar que este hombre no tenía que estar en la sociedad porque era un peligro para todos. Además de eso, nosotros ya hemos hablado de las cámaras de seguridad que había dentro de la camioneta, pero en el juicio fueron revelados muchísimos más detalles. En primer lugar, gracias a estas grabaciones pudo observarse que Tanner había cubrido deliberadamente una cámara interior que tiene el vehículo antes de llevarse a Athena. Y además de eso, en otros videos se le vio limpiando la camioneta. Esto llamaba especialmente la atención, pues sugería que él tenía plena conciencia de sus actos y que daba la impresión de que sabía lo que estaba haciendo y no quería quedar registrado en video, y además de eso no querían que en la camioneta quedara ninguna evidencia que pudiera obviamente llevarlo a la cárcel. Pero en definitiva, uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se escuchó un audio grabado dentro de la camioneta, que se registró justo antes de que Tanner atacara a Athena. Ella le pregunta a él si quiere hacerle daño. El escuchar esa pregunta fue devastador para todos los que estaban en la sala, y era evidente que en ese momento la niña ya entendía que algo no estaba bien, pero no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Simplemente quería darle sentido a la situación y saber por qué estaba pasando lo que pasaba. También se escucha decirle a la niña y preguntarle a este hombre a dónde iban, y él le contesta que eso no importa. La niña en otra ocasión también le dijo que quería a su mamá. Ese fue otro de los instantes más dolorosos para todas las personas que estaban siguiendo el caso. Una niña de apenas 7 años asustada que no sabía qué estaba sucediendo, que simplemente quería ir con la persona que ella sentía era la persona que la podía cuidar, que era su madre. En ese momento, según reportaron los medios locales, muchas de las personas que estaban en el jurado comenzaron a llorar, y además de eso también varios familiares y amigos que estaban en la sala tuvieron que retirarse. Incluso a la madre de la niña le preguntaron si ella había podido ser capaz de escuchar todos estos fragmentos y dijo que no. Realmente en la sala todo el mundo estaba emocionalmente destrozado por lo que había pasado. Era un caso que estaba muy bien documentado gracias a estas cámaras y gracias a estas grabaciones. Y tal vez si no hubiese sido por estas cámaras y grabaciones, no se hubiese tenido tanta conciencia de todo el horror que la niña vivió. Buscando un poco quitarse tal vez el peso de encima, Tanner durante el juicio también habló de un supuesto alter ego al cual llamaba Zero. Según él, Zero se manifestaba como una voz en su cabeza, y era él quien le había quitado la vida a la niña. Tanner quería apelar a lo que hacen muchas personas en estos juicios y era a la salud mental. Sin embargo, la fiscalía presentó que esas declaraciones no estaban respaldadas por diagnósticos ni por pruebas psicológicas. También mostraron una nota que había escrito Tanner, donde él decía que se quería quitar la vida. Esto añadió una capa más a la imagen que el público comenzaba a hacerse sobre quién era Tanner. Mientras tanto, llegaron más testimonios emotivos por parte de la familia de Athena, quienes hablaron de ella, su personalidad y la alegría que traía a sus vidas. Luego de que se dieran todos estos testimonios, como es natural, siguió el turno de la defensa. Recordemos algo muy importante aquí, y es que ellos ya no podían decir que Tanner era inocente, él ya se había declarado culpable. La tarea de la defensa no era dar a entender que este hombre no le había quitado la vida a Athena, eso ya se sabía.
La tarea que tenían ellos era minimizar lo máximo que pudieran las acciones de Tanner para que no le dieran la pena capital, pero que él saliera libre o fuese declarado inocente ya era, como les digo, completamente imposible. Así que para esto, ya que no tenían como muchos registros psicológicos ni psiquiátricos de este hombre, hicieron una cosa que hacen muchos abogados defensores y fue retroceder a la infancia de Tanner. Dijeron que había sido un chico con muchos problemas. La que subió al estrado para contar cosas de la infancia de este hombre fue su propia madre. La mujer aceptó que había consumido drogas y además había bebido en el embarazo durante los primeros meses porque ella no sabía que estaba embarazada. También dijo que Tanner había sufrido mucho en la escuela, ya que fue diagnosticado con autismo y con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y esto había hecho que su forma de ser hiciera que los niños de la escuela se metieran con él, lo insultaran y lo hicieran sentir mal. También dijo que Tanner había tenido muchos problemas para socializar y que simple y sencillamente no había sido un niño normal. Comentó además que ella sabía que él le había hecho daño a Athena y que no le iba a justificar, que estaba muy enojada con él. También se llamó a declarar a maestros, especialistas y expertos que describieron un mismo patrón. Todos coincidían que en efecto Tanner había tenido dificultades sociales y problemas de conducta durante su infancia. Además de eso habló un neurocientífico, que mostró al jurado un escáner cerebral del hombre y señaló una zona relacionada con la regulación emocional y el comportamiento social. Según el experto, esa parte de su cerebro era 20% más pequeña de lo normal. También se explicó que esa región cumple un papel muy importante en el control de los impulsos, la toma de decisiones, el procesamiento emocional y la capacidad de interpretar situaciones sociales. Y fue ya en ese punto que comenzó a quedar claro qué quería la defensa. Para ellos, su argumento principal era que si esa parte del cerebro no funciona correctamente, podía afectar la forma en la que alguien responde en los momentos que necesita regular su conducta y sus emociones. Por ejemplo, las condiciones que pueden llevar a alguien a cometer un crimen violento. Y para la defensa estará la explicación de lo que había hecho Tanner con la niña. La fiscalía respondió con fuerza durante el contrainterrogatorio, y los fiscales insistieron en que nada de eso significara que Tanner no comprendiera sus actos. Podían ser factores relevantes para su desarrollo, sí, pero no mostraban una explicación suficiente de por qué él cometió este crimen tan horrible. Además dijeron que si el hombre ya se había declarado culpable en pleno uso de sus facultades, era porque era consciente de lo que había hecho. Así las cosas, el 5 de mayo de 2026, el jurado salió a deliberar, y casi en unas horas de manera unánime argumentaron que el hombre representaba una amenaza ante la sociedad, que tenía propensión de reincidir y de cometer actos de violencia criminal. Fue así como decidieron que no había factores atenuantes que justificaran una cadena perpetua, y Tanner fue condenado a la pena capital. Posteriormente fue trasladado al corredor de la muerte de una de las prisiones de máxima seguridad más conocidas del estado de Texas. Sin embargo, la sentencia no significó un cierre definitivo en el caso. Bajo la legislación estatal, toda condena de este estilo activa automáticamente un extenso proceso de apelaciones. Algunos especialistas legales señalaron que el procedimiento podía prolongarse durante años, incluyendo revisiones posteriores y apelaciones federales. De hecho, apenas unos días después, el 12 de mayo, Tanner presentó formalmente a través de sus abogados su primera apelación ante el Tribunal Máximo de Estado. Y en este momento el caso va así: un hombre declarado culpable que tiene un largo camino para apelar, pero que seguramente no conseguirá nada y terminará siendo ejecutado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, como todos los que traemos, muy impactante, más que todo cuando hablamos de menores, de niños que mueren de maneras tan duras, tan trágicas y tan violentas como en este caso. De una persona que al final tenía que ser una persona de confianza en la comunidad, terminó siendo un monstruo. Ahora bien, obtuvo una condena ejemplar, sí, viene un camino largo de apelaciones, pero realmente en este tipo de casos las apelaciones casi nunca llegan a nada, así que seguramente este hombre será llevado, ya está en el corredor de la muerte y seguramente será ejecutado en algún momento. No será en un futuro cercano, seguramente pasarán muchos años, pero al final de cuentas va a estar en la cárcel y no le va a hacer daño a ninguna otra persona más, que es lo importante de todo esto. Al final es muy triste que se haya tenido que perder la vida de una niña para que esta persona saliera de las calles.
Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otros proyectos y en mis otras redes. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.